título de hoy es El sistema financiero de Dios, que es el mismo título de nuestra serie, con la diferencia que hoy estudiaremos 3 principios más. Los principios del 4 al 6. Y quiero recapitular un poco los primeros 3 principios que vimos la semana anterior. Les había dicho que la Biblia está llena de principios financieros, pero hemos hecho un extracto de los 10 principales, y estos 10 principales principios financieros de la Biblia los estamos amarrando con 10 mandamientos que están en las tablas de la ley, los 10 principales mandamientos del Antiguo Testamento. Entonces vamos a recapitular un poquito. El primero que vimos la semana anterior es: honra al Señor primeramente por sobre todas las cosas. Y dijimos lo siguiente, que nuestra cosmovisión influenciada por los griegos, es decir, nuestra cosmovisión occidental, nos ha hecho poner compartimentos en el corazón. Y hemos dicho desde los púlpitos, bueno, primero Dios, después mi esposa, después mis hijos, después el trabajo y después la iglesia. Y hemos hecho ese tipo de compartimentos. Pero cuando vemos a un personaje en la Biblia como David, por ejemplo, un hombre conforme al corazón de Dios, él jamás pensó como los griegos. Él jamás pensó en compartimentos. David pensó en una totalidad. Es decir, David no puso a Dios en el primer lugar, sino que David puso a Dios como su todo. Y vimos que poner a Dios como el todo nos garantiza que viviremos conforme a sus estatutos, preceptos, mandamientos, conforme a su voluntad, y por ende nos irá bien en el resto de las cosas. Ahora, partimos entonces de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Ahora, ¿saben ustedes que ese gran mandamiento que Jesús resalta en el Nuevo Testamento estaba también en la Torá, en el Pentateuco, con una diferencia? Jesús le agrega a amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús le agrega una palabra: con toda tu mente. Y el segundo principio que vimos es: no busques la felicidad en las cosas materiales. Y hablamos de lo que es el círculo vicioso de la insatisfacción. Salomón, el personaje más rico financieramente del Antiguo Testamento, dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. No me he negado nada de lo que he visto y de lo que he querido, y nada de eso llena. El que ama el dinero no se sacia con dinero. Es decir, mientras más tiene, más quiere, mientras más tiene, más quiere, y es un círculo vicioso de insatisfacción, porque la felicidad no está en el dinero, la felicidad se encuentra solamente en Dios. El tercer principio que vimos es: nunca reniegues ni seas malagradecido por el estándar de vida que Dios te ha dado. Vimos, por ejemplo, al apóstol Pablo, que siempre dio lo mejor de sí mismo, cuando tuvo mucho y cuando tuvo poco. Y él dijo: sé vivir con abundancia como también sé vivir con escasez. Estoy enseñado por Dios a vivir en cualquiera que sea mi situación, porque Él es el que me sostiene. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dijimos que ser agradecidos no significa ser conformistas o mediocres, sino ser agradecidos y dar lo mejor de nosotros, dar nuestro mejor y nuestro mayor esfuerzo. Ahora, este es el principio número 4. Sé un buen administrador, sé un buen mayordomo. Y el mandamiento que vamos a amarrar con este principio financiero es el 4º mandamiento, donde Dios dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Y cómo tiene que ver el hecho de ser un buen mayordomo o administrador con guardar el día de reposo para santificarlo? Bueno, hay un principio en guardar el día de reposo, y es la administración del tiempo. Si Dios está diciendo: hay un día de reposo para santificarlo,
lo que también está implícito ahí es que el resto de los días son para trabajar. Entonces hay una administración de tiempo. Los norteamericanos dicen time is money. El tiempo es dinero. Y saben una cosa, cuando hablamos de recursos, hay 3 recursos que la Biblia enseña que nosotros tenemos para ser productivos. El primero es la administración del recurso del tiempo combinado con la administración del recurso financiero, que es el dinero, combinado con la administración del recurso humano, que es el talento, o la capacidad o la habilidad. Cuando tú tomas tiempo, más un recurso económico, más una capacidad, el resultado es productividad. Y ese principio lo pone Dios mismo en la parábola de los talentos. La parábola de los talentos es sumamente interesante y tiene mucho que aportar para el tema de la administración. Y cuando nosotros hablamos de la parábola de los talentos y tomamos la palabra talento en el contexto de la parábola, no significa lo que para nosotros un talento es hoy en día. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, tú tienes un talento hoy en día, ¿qué me va a entender? Bueno, yo tengo una capacidad, tengo una habilidad, y eso no es lo que es un talento en el contexto de esta parábola. Un talento tampoco es una moneda circulante específica. Entonces, ¿qué es un talento? Un talento es una medida de peso. Es una medida de peso de entre 30 y 40 kilogramos. Es decir, de entre 66 y 88 libras. Pero esa medida de peso era de peso en monedas. Y las monedas que se pesaban eran ya fuera de oro, de plata o de bronce. Entonces, cuando decimos que el amo en esta parábola entrega un talento, lo que está entregando es una bolsa llena de monedas que pesan entre 30 y 40 kilogramos. Entonces, al que se le da 5 talentos, son 5 bolsas que pesan eso con un contenido de monedas. Jesús no especifica si eran monedas de oro, plata o bronce, pero de todas formas, un talento es mucho dinero. Imagínense ustedes lo que es 66 libras de puras monedas, y especialmente en aquella época. Ahora, quiero, después de aclarar esto, que nos demos cuenta de todo lo que está implícito en cuanto a la administración en la parábola de los talentos. Dice Jesús en Mateo 25, 14, 30, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Muy bien, aquí hay 2 cosas implícitas. Un hombre sabía que iba a hacer un viaje, y un viaje se hace por un determinado tiempo. Muy bien, llamó a sus siervos, es el recurso humano, y les entregó bienes, es el recurso financiero. Ahí están las 3 cosas que hemos visto. Ahora, dice, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Importantísimo este principio. Ya vamos a profundizar más en él. Pero nuevamente vemos que el amo o el señor puede administrar su tiempo, que estará de viaje, dando un recurso financiero, dependiendo de la capacidad de su recurso humano. Muy bien, ahora sigue el texto. Dice, y luego se fue lejos. Versículo 16, y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos, es decir, generó el doble con lo que había recibido. Usó el tiempo y su capacidad y el recurso financiero que tenía para hacer el doble. Ahora, una respuesta es que siempre daremos cuentas, o un principio es que siempre daremos cuentas. Y
este hombre logró producir el doble. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, es decir, administró el tiempo, el recurso con su capacidad y produjo el doble. Ahora viene aquí lo que nos enseña la parábola en cuanto al error que comete el tercer siervo. Pero el que había recibido un talento, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Ven cómo lo entrega todo de vuelta a su señor. Ahora, y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 2 respuestas exactas, cuando uno aparentemente había producido más que el otro. Uno recibe 5, produce 10, el otro recibe 2, produce 4, pero en proporción a capacidades, hicieron el mismo esfuerzo, generar el doble. Y reciben la misma felicitación de su Señor. Ahora, versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Muy bien, Dios no es así, pero ese era el concepto de este siervo, de su amo. Eso es lo que él pensaba de su amo, no le conocía bien. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. En otras palabras, ese es tu concepto de mí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es sumamente fuerte. Muy bien, recapitulemos la historia. Un siervo recibe 5 talentos, el otro 2 y el otro 1. El que recibió 5 devuelve 10 a su amo, el que recibió 2 devuelve 4 a su amo, y el que recibió 1 devuelve exactamente ese único talento a su amo. Primero tenemos que entender, Dios nos ha dado a todos distintos dones, distintas capacidades, distintas habilidades y distintos talentos. Más allá de la capacidad de una persona, la importancia es lo que la persona hace con dicha capacidad. Dios nunca exige habilidades que uno no tenga. Lo que sí exige es que usemos al máximo las habilidades que sí tenemos. Por ejemplo, toma a los 3 siervos y sabe que uno tiene más capacidad que el otro y le da 5. Al que tiene una capacidad mediana le da 2 y al que tiene menos capacidad le da 1. Lo importante en este caso, más allá de la capacidad, es cómo se usa esa capacidad. Porque al que le dio 1, su siervo sabía muy bien, perdón, al que le dio 1, su amo sabía muy bien que tenía capacidad para ese 1. Es decir, Dios no se equivoca, y si le dio 1, entonces era porque sabía que la capacidad estaba para generar por lo menos el doble de ese 1 y haberle devuelto 2. Pero, ¿qué pasó? Él no usó su capacidad como el resto. Ahora, algo más. El problema del que recibió solamente 1 talento
No fue su incapacidad, porque tenía la capacidad para haber trabajado ese único talento. Su problema fue no hacer nada. Ese fue su problema. Tener miedo de emprender. Y aquí hay algo sumamente valioso que aprender. El mantenimiento no es fidelidad. El mantenimiento no es fidelidad. Producir es fidelidad. Porque si ustedes se dan cuenta, el que tenía un talento no se lo robó, lo guardó y devolvió exactamente lo mismo. Y Dios dice, eso no es fidelidad. No es mantenimiento. No es estar igual todo el tiempo. Necesitas producir. Producir sí es fidelidad. Y no es una cuestión de materialismo. ¿Saben por qué? Porque el que produjo más, ¿a quién le dio todo? A Dios. Se trata de administración. Dios quiere que hagamos el máximo de nuestro tiempo, el máximo con nuestros recursos que Él ha puesto en su bondad en nuestras manos y el máximo con nuestras capacidades. Esa es una buena administración. Dice el dicho, el que no arriesga, no gana. Ahora, quiero aclarar los versículos 28 y 29 que se han comprendido mal en muchos casos. Dice Jesús, quitadle pues el talento al que solo le di uno y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Muy bien. El principio aquí no es que Dios le quita al pobre para darle al rico. El que lo interprete así está mal. Dios no es un Robin Hood a la inversa. ¿Se acuerdan ustedes de Robin Hood, este personaje que le quitaba a los ricos para darle a los pobres? Y Dios no es un Robin Hood a la inversa que le va a quitar al pobre para darle al rico. No es lo que dice allí en la enseñanza de la parábola. La Biblia nos manda a ayudar a los pobres, las viudas y los huérfanos. Si tú en tu corazón anhelas bendecir a tu prójimo, esos 3 segmentos son los principales en la Biblia: pobres, viudas y huérfanos. Y Dios te bendecirá al hacerlo. De hecho, Santiago dice que la religión pura y sin mancha es hacer específicamente eso y guardarse del mundo. Ahora, lo que Jesús está diciendo acá es lo siguiente: al mal administrador le voy a quitar el recurso para dárselo al buen administrador. Eso es lo que está diciendo ahí. No es que hay que quitarle al pobre para darle al rico, sino que Jesús está diciendo, muy bien, yo te di algo, pero tú no lo vas a administrar bien. Entonces te lo voy a quitar para dárselo a alguien que sí lo va a administrar bien. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Y saben qué pasa? Cuando Dios pone recursos en alguien que lo administra bien, esa persona se preocupa por los pobres, por las viudas y por los huérfanos. Y por establecer su reino en esta tierra. Ahora, hay otro texto que Jesús dice sumamente importante. Lucas 16, 10, 12. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. En otras palabras, si no puedo confiar, es lo que Dios te dice, si no puedo confiarte un poco, mucho menos puedo confiarte mucho. Si no puedo confiarte un poco, menos puedo confiarte mucho. Versículo 11. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, por favor repitan conmigo, riquezas mundanas. ¿Quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Por favor repitan conmigo, riquezas del cielo. Muy bien. Si no eres fiel con el dinero y no administras bien el dinero, ¿cómo quieres que yo te dé un ministerio? Es lo que está diciendo ahí. Ahora, versículo 12. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes?
Se los voy a parafrasear. Es Dios diciendo, si no cuidas bien lo que es de tu prójimo y que se te ha confiado, ¿por qué esperas tener algo propio? ¿Cómo esperas tener algo propio? En mi vida he podido conocer algunos buenos administradores. Trabajé por un tiempo en Memphis, Tennessee, en la iglesia del doctor Adrian Rogers, a quien ustedes han escuchado predicar, uno de mis mentores. Y en esa iglesia había un grupo de empresarios, muy buenos administradores, algunos de ellos millonarios, y estaban involucrados en el área que me correspondía trabajar porque era también el área de misiones. Entonces estos millonarios no eran parte del staff de la iglesia o de los empleados de la iglesia, pero estaban involucrados como miembros de la iglesia en ciertos proyectos que se hacían alrededor del mundo. Y recuerdo que en las reuniones llegábamos los ministros de la iglesia, asalariados, con un café que venden en una franquicia de Estados Unidos que cuesta unos $4. Llegaba Fernando con su café de $4. En eso llegaba este millonario con un café, no de esa franquicia, sino con un café de un restaurante de comida rápida de unos 80, 90 centavos. Y cuando nos sentábamos y los ministros de la iglesia, que éramos solo asalariados, teníamos nuestro café que costaba 4 veces más y mirábamos al millonario que tenía un café barato, le decíamos, si tenés dinero, ¿cómo no te compras uno de mejor calidad? Dice, no, es que tú te estás tomando uno que está sobrevalorado. Y entonces todos dijimos, ya sabemos por qué es millonario. Porque no era que fuera tacaño, porque él estaba en esa reunión para dar recursos para las misiones. Era simplemente que era buen administrador. Y lo lamento por esa franquicia, porque de aquí se van a ir a tomar café ustedes, no a esa franquicia, sino a un restaurante de comida rápida. Ahora, el asunto es que los buenos administradores gastan sabiamente, ahorran, invierten y siembran. Los buenos administradores que Dios me ha permitido conocer funcionan así. Gastan sabiamente, ahorran, invierten y siembran. Es decir, dan a la obra de Dios, dan a los pobres, dan a las viudas y a los huérfanos. Proverbios 21:20 dice, en casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. Proverbios 13:11 dice, las riquezas mal habidas se acaban rápido. Hay una ley también que se llama ley de extinción de dominio, no sé si la han escuchado últimamente. Pero el que ahorra las aumenta poco a poco. En este mismo texto de Proverbios 13:11, en la traducción en lenguaje actual, dice, lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco y un día serás rico. Es lo que dice en la traducción en lenguaje actual. Las hormigas, si vamos a entrar a una lección de zoología bíblica, tenemos que destacar, por ejemplo, la participación de las sabias hormigas. Las hormigas, dice Salomón en Proverbios 6:8, tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar. Muy bien, aquí hay un principio bien importante. No soy productivo porque mi jefe está encima de mí. Hay un dicho que dice, al ojo del amo engorda el caballo, o al ojo del amo engorda el ganado, algo así, ¿verdad? Entonces, la tendencia es, muy bien, vámonos a la ley del mínimo esfuerzo. Y en esa ley del mínimo esfuerzo, si mi jefe me ve, cierro el Facebook y me pongo. Si mi jefe me ve, cierro las redes sociales y me pongo a hacer como que trabajo. El principio aquí es, muy bien, cuando nadie te está exigiendo, cuando nadie te está viendo, tú sigues haciendo tu mejor esfuerzo. Ahora, sigue diciendo,
En el versículo 8. Las hormigas se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. ¿Saben qué es eso? Prever. Y esa previsión se ve también en Proverbios 30:25, casi al final del libro de Proverbios. Dice, las hormigas, insectos muy pequeños, que guardan comida en el verano para tener suficiente en el invierno. Eso es administración. Ahora, los expertos hablan de las distintas áreas de ahorro que un cristiano debería de tener. Para la realización de esta serie he consultado expertos tanto en la palabra de Dios como en finanzas. Y una combinación hermosa es cuando alguien es experto en finanzas y conoce la palabra de Dios. Y estos expertos dicen que debemos ahorrar específicamente en 5 áreas. Ahorrar para obtener las cosas que quieres. Todos tenemos cosas que anhelamos y desearíamos tener. Probablemente un electrodoméstico. Por ejemplo, en nuestro caso nos gustaría tener en casa una lavadora de platos, por ejemplo. No es una necesidad vital, pero nos gustaría. Alguien podría decir, a mí me gustaría tener un equipo de sonido. O alguien podría decir, a mí me gustaría tener una mejor televisión. La que tengo ahora ya no funciona muy bien. Son cosas que nos gustaría tener, pero que no son una necesidad. Entonces, ¿cuál sería el proceso para muchos de ustedes o muchos de nosotros? Un plastiquito así, tarjetazo, como decimos. Entonces, lo que pasa ahí es que, bueno, eso que compraste no era vital. Y ahora lo vas a pagar durante muchos meses, pero con un añadido más, vas a pagar intereses. Entonces dicen estos expertos, los meses que te tardarías pagando, mejor ahorra esos meses y no pagues intereses al banco. Un saludo para todos los banqueros también. ¿Ok? Lo siguiente que dicen los expertos es ahorrar para obtener lo que necesitas. Estas sí son cosas vitales, cosas que se necesitan en el diario vivir. Todo lo que tú usas que es necesario tener se deteriora. Una computadora que es una herramienta de trabajo se va a arruinar tarde o temprano. Una escoba se desgasta y yo lo sé muy bien, hermanos. Ahora, el asunto es que todo lo que yo necesito como una herramienta de trabajo se va a desgastar. Entonces ahorro para cosas que realmente necesito. Entonces no solo para darme gustos, sino también para lo necesario. Y esta es la otra razón para ahorrar para emergencias. Las emergencias siempre llegan y no sabes cuándo. Entonces tener un ahorro para emergencias es importante. Y quiero aclarar algo, no se necesita ganar mucho para ahorrar. Recordemos en la parábola de los talentos. El que tenía 5 produjo conforme a su capacidad, el que tenía 2 conforme a su capacidad. Es decir, de lo poco que recibo, en eso poco soy fiel, y la Biblia enseña a ahorrar. Entonces, si puedo ahorrar poquito, pues ahorro poquito, pero voy cumpliendo con esos principios. El inciso D es que debemos ahorrar para el futuro. No siempre vas a tener la misma edad y la misma capacidad de producción o de productividad que tienes. Entonces, en una previsión como las hormigas que durante el verano trabajan para tener en el invierno, nosotros en algún momento cuando lleguemos a una etapa madura en nuestra edad, necesitamos haber hecho un ahorro para ese futuro que ya está presente. Entonces, la Biblia en Eclesiastés, Salomón dice que un día las piernas se te debilitarán, los hombros se te caerán, el pelo se pondrá blanco, los dientes se caerán, la productividad no será la misma. Entonces ahora
que tengo una mayor capacidad de producción, estoy previendo mi futuro. Entonces ahorras para el futuro. Y este quinto principio de ahorro es bíblico, es ahorrar para dar. Recuerdo a mi mamá, me decía, mi hijo, fíjate que estoy juntando para una persona que tiene problemas. Llevo ahí un tiempito juntando un dinerito. ¿Me apoyas con algo? Sí, mamá, aquí está. Y entonces ella ahorraba y ya llegaba con la persona a darle algo que ya significara un apoyo. El principio de ahorrar para dar es bíblico. Pablo le enseñó a los corintios y a los gálatas a que cada primer día de semana guardaran un poco de sus ganancias conforme hubieran prosperado, para luego acumularlas durante un tiempo específico y enviarlas a la iglesia de Jerusalén. En la iglesia de Jerusalén estaban los apóstoles y Jerusalén estaba sobrepoblado y en medio de una hambruna, entonces ayudaban a los pobres. Entonces estas iglesias extranjeras cada semana ahorraban. En un momento dado lo reunían todo y lo enviaban para la obra del Señor. Ahora, tenemos un Dios que hace milagros, hace prodigios y maravillas y pone recursos muchas veces de manera sorpresiva en nuestras manos. Tú le dices a Dios, tengo 5 panes y 2 peces, y Dios dice, muy bien, ¿a ti cuánto te alcanza para alimentar esos 5 panes y 2 peces? Y tú dices, muy bien, 5 panes y 2 peces, bueno, alcanza para 2 personas. En mi caso sería para una persona. Ahora, el asunto es que Dios dice, en mis manos eso alcanza para más de 5,000 personas. Entonces pasa algo. Dios multiplica. Y cuando hablamos de 5,000 personas que Él alimentó en Juan capítulo 6, se censaron solo hombres. Al contar mujeres y niños, hablamos de más de 10,000 personas que Él alimentó. Pero ¿saben qué principio nos da Cristo ahí? Él dice al final de todo, muy bien, lo multipliqué milagrosamente, más allá de las expectativas de ustedes, pero aquí está lo que quiero ahora, que no se desperdicie ni un pan de los que multipliqué. Veámoslo bíblicamente, Juan 6:12. Cuando quedaron saciados les dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Aun cuando Él tiene la capacidad de decir, muy bien, vuélveme a dar esos panes y vuelvo a alimentar. En otra ocasión Jesús alimentó a más de 4,000. Y aún teniendo esa capacidad milagrosa, Él dice, yo quiero que lo administren, que no desperdicien. Muy bien, ahora aquí va el quinto principio y hemos llegado a la mitad de los 10 principios. Nunca les enseñes a tus hijos que el dinero es la respuesta a todo problema o situación. Nunca les enseñes a tus hijos que el dinero es la respuesta a todo problema o situación. Nunca les enseñes a tus hijos que ellos valen más porque tienen más dinero o cosas así que no tienen nada que ver con la Biblia. Y esto lo vamos a amarrar con el quinto mandamiento. El quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Muy bien, ¿cómo amarramos el hecho de enseñarles a nuestros hijos que la respuesta a todo no es el dinero con el honrar padre y madre, que es el quinto mandamiento? Muy bien. Y quiero hablar un momento de esto. ¿Por qué Dios quiere que los hijos honren a sus padres? Porque los hijos, ¿de quién aprenden? De sus padres. Entonces, si partimos de una honra a un padre, es la combinación de respeto y admiración. Si yo tengo el respeto y la admiración de mis hijas, me van a obedecer, me van a escuchar y van a aprender de mí. Ahora, aquí está el reto. Podrían aprender de mí lo bueno, pero si no vivo conforme a la palabra de Dios, aprenderían también lo malo. Por ejemplo,
con mi esposa tenemos un acuerdo y es que nunca nos criticamos el uno al otro delante de nuestras hijas. Así ella haya cometido un error o yo haya cometido un error, delante de las hijas no nos decimos las cosas, nos las decimos a solas. Porque si algo yo no quiero perder es el respeto y la admiración de mis hijas, porque eso me da la capacidad de instruirlas, enseñarles, y a mi esposa también. Ahora, si tú le dices a tus hijos constantemente, si tuviéramos dinero seríamos más felices, ¿sabes qué les estás enseñando ahí? A amar el dinero. Y te lo pongo de esta forma. Si tú quieres que todos los males vengan sobre tus hijos, enséñales a amar el dinero. El apóstol Pablo dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, nunca des el mensaje de decir, si tuviéramos más dinero seríamos felices. He visto a mucha gente con mucho dinero ser muy infeliz. Y he visto a gente con pocos recursos ser muy creativos. Nosotros mismos en la casa, cuando hemos estado apretados en alguna ocasión, un par de sillas y una cobija se convierte en una tienda de acampar en la sala de la casa. Y nuestra hija está feliz y realizada. Y no tuvimos que gastar. Se puede ser feliz. Se puede ser feliz con Dios. Eso es lo que cuenta. Por ejemplo, cuando tu hijo o tu hija necesite algo, en lugar de decirle, si tuviera el dinero, si tuviéramos dinero, en lugar de darle el mensaje de que el dinero es la respuesta, dile esto: hijo o hija, Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor. Y dependemos de Él para poder comprar eso que tú necesitas. Así es que vamos a orar, porque Dios es el proveedor. Lucas 16:13, en la Biblia textual, se los he puesto en la Biblia textual, porque traduce la palabra mamón textualmente. Dice Lucas 16:13, son palabras de Jesús. Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o será leal al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a mamón. Muy bien, la Reina Valera 1960 pone riquezas en lugar de mamón. No podéis servir a Dios y a las riquezas, pero realmente lo que Jesús dijo textualmente es, no podéis servir a Dios y a mamón. ¿Quién es mamón? Mamón es el dios sirio de las riquezas. Es un falso dios. ¿Y por qué no se puede servir a Dios, el verdadero Dios, y a Mamón, el falso Dios de las riquezas? Bueno, porque primero, uno es verdadero y el otro es falso. Segundo, son contrarios completamente. Son contrarios. ¿Ustedes creen que Jesús nació en un establo y en un pesebre por necesidad? No. Él vino en contra de lo que este mundo tenía como un sistema y como parámetros. Y Dios viene a hacer la humildad del cielo para la soberbia y la codicia de esta tierra. Por eso nace en un pesebre. Ahora, Mamón quiere suplantar a Dios. Y Mamón quiere ofrecerte, o más bien lo hace, Mamón te ofrece todo lo que el verdadero Dios te ofrece. Con la diferencia de que Mamón lo ofrece, pero no lo cumple sin ser político. Y Dios promete y sí lo cumple. Ahora, por ejemplo, Mamón te dice, bueno, si tienes las riquezas, tendrás identidad, tendrás significado, tendrás felicidad, tendrás realización, tendrás seguridad. Y todo eso lo ofrece, pero no lo cumple. Salomón dice en Proverbios que el que confía en sus riquezas caerá. El único que da todas esas cosas verdaderamente es Dios y no Mamón. Otra cosa que tienes que ver es que Mamón todos los días está buscando servidores, todos los días.
Por eso Jesús dice, no podéis servir a Dios y a Mamón. Es decir, todos los días Mamón busca servidores. Y no se puede servir a los dos. Mamón es el espíritu del anticristo. Y alguien puede decir, pastor, ¿de qué está hablando? Muy bien, se los voy a explicar. No solamente hay un anticristo en la Biblia, hay varios anticristos. Se ha resaltado el anticristo de Apocalipsis, la bestia del fin de los tiempos, pero cualquiera que se opone a Cristo es un anticristo. Ahora, el prefijo anti, en el griego, cuando decimos anti, Christos, o anticristo, el prefijo anti nosotros lo interpretamos como en contra, pero no es no únicamente el significado de estar en contra, sino que el prefijo anti también quiere decir ocupar el lugar de. Ocupar el lugar de. Entonces, el anticristo no solamente está en contra de Cristo, sino que trata de ocupar el lugar de Cristo. De hecho, el anticristo en el Apocalipsis tratará de ocupar el lugar de Dios y buscará ser adorado en el lugar santísimo del templo. Entonces, entendamos esto. Mamón tiene el espíritu del anticristo atrás porque no solamente está en contra de Cristo, sino que quiere tomar el lugar de Cristo en nosotros. Mamón quiere ser el Dios de cada uno de nosotros. Y de hecho, en Apocalipsis, el anticristo controlará el mundo teniendo el poder sobre el dinero. Es muy fuerte esto. Jesús nos advierte muy bien que no sirvamos a Mamón, porque las riquezas tarde o temprano traen desilusión. Ezequiel, el profeta, él predice la destrucción del reino del sur. La nación de Israel se dividió en dos en un momento de su historia. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, que Alemania estuvo partida en dos? Ahora tenemos la más reciente, Sudán del Norte, Sudán del Sur. Bueno, Israel tuvo un problema político en los tiempos bíblicos, veterotestamentarios o del Antiguo Testamento, y se partió en dos. El reino del sur recibe una profecía de parte de Ezequiel. En el sur estaba Jerusalén, Judá. Y Ezequiel da esta palabra para el reino del sur. La plata la arrojarán a las calles y el oro lo verán como basura en el día de la ira del Señor. Ni su oro ni su plata podrán salvarlos, ni les servirán para saciar su hambre y llenarse el estómago, porque el oro fue el causante de su caída. ¿Saben qué pasó con el reino del sur? Empezaron a poner su confianza en su dinero, su confianza en su riqueza. Y en un momento de apogeo económico, Dios les dice, un día ese dinero que ustedes están ahora adorando, lo van a ver como basura, porque no les va a servir de nada. 8 años más tarde, el rey Nabucodonosor hizo pedazos el reino del sur, destruyó Jerusalén, y el dinero que tenían no les servía ni para comer. El dinero no es la respuesta a todo. Solamente Dios es la respuesta a todo. Siempre llega el momento en el que el dinero no sirve para nada. Jesús dice esto en Lucas 12:15. Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Es decir, no te define cuánto tienes y no dependes de cuánto tienes. Dependes de quién es tu Dios. Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. La vida de una persona no depende de las posesiones. La vida de una persona depende de tener a Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. La vida de una persona se define por tener a Cristo Jesús, su proveedor.
su proveedor. Ahora, en Hechos 3:1-8 vemos esta historia. Pedro y Juan estaban juntos, pero quiero resaltar algo. Esta historia que vamos a leer se da en el contexto recién pasado de Pentecostés, es decir, apenas Pentecostés, sucede en Hechos capítulo 2, ellos reciben poder porque viene sobre ellos el Espíritu Santo. Pedro da su primera predicación y ahora andan en el día en la hora de oración en el templo, apenas en el capítulo 3 de Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a las 3 de la tarde, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Captaron su atención. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, es decir, esperando recibir de ellos dinero. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Quiero que noten esto. Pedro dice: tú estás esperando de nosotros una limosna. Resulta que no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te lo vamos a dar. Lo que tengo te doy. Y le dice ahí qué es lo que tiene. Y más bien le dice: ¿quién? ¿A quién tiene? Dice: en el nombre de Jesucristo. A quien yo tengo es a Jesucristo, que supera cualquier oro y plata. Y el principio grandioso de esta historia es: lo que ningún dinero pudo hacer, Dios sí lo puede hacer. Por ende, nuestra confianza no está en el dinero, está en Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Simón el mago, que quiso comprar el poder del Espíritu Santo? Y Pedro lo reprendió y le dice: no es posible comprar eso. No es posible comprar el poder del Espíritu Santo. Es superior al dinero. Ahora, el último principio de hoy es el principio número 6. Realiza un presupuesto, planifica y ponte metas en tus finanzas. Realiza un presupuesto, planifica y ponte metas en tus finanzas. Y lo vamos a amarrar con el 6º mandamiento. Y el 6º mandamiento es: no matarás. ¿Y por qué lo he amarrado con el 6º mandamiento? Y es simplemente por esto. Si tú no planificas y realizas un presupuesto, estás matando el proyecto. Estás matando el proyecto. Hay principios bíblicos de planificación y de realizar un presupuesto. Mira, estos expertos que he consultado en finanzas para la realización de esta serie hablan de el señor presupuesto y lo ponen como un señor. Imagínate un señor que se llama el señor presupuesto. Mucho gusto, señor presupuesto. Y estos eruditos bíblicos y de finanzas dicen: muy bien, todos tenemos emociones, ideales, pero sucede esto: hay que consultarle al señor presupuesto, dicen ellos. Por ejemplo,
Mi esposa podría decir, qué linda joya esa. Y mi esposa no es así, pero es un ejemplo. Qué linda joya esa. Y yo podría decir, ay, cómo la amo. Ella se merece todo. Saco mi plastiquito, deme esa joya. Me dejé llevar por emociones, ideales, fantasías animadas de ayer y hoy. Y no le pregunté al Señor presupuesto. Entonces, cuando uno dice, sí, ella se merece la joya, ella se merece todo. Cuando éramos novios yo le dije, pedime la luna y yo te la bajo. Pero vamos a ver qué dice el Señor presupuesto. Entonces te vas. Hola, Señor presupuesto. ¿Qué tal? Señor presupuesto, mi esposa se merece esa joya y yo se la quiero dar. Y el Señor presupuesto diría, sí, claro que se la merece, pero la respuesta es no. Muy bien, gracias, Señor presupuesto. Regresas con tu esposa, le dices, te amo tanto, te mereces esa joya y más. Pero el Señor presupuesto dice que no. Ajá. Y como ya he escuchado a un hombre decir amén, ahora va al revés, va a la inversa. Cuando el hombre dice, ya viene el mundial de fútbol, esa pantalla plana de 60 pulgadas para ver el mundial. La esposa puede decir, porque existe el principio de mutua sumisión que el apóstol Pablo enseña, la esposa puede decir, ahora voy a preguntarle yo al Señor presupuesto. Y decir, el Señor presupuesto dice que no. Entonces no te dejas llevar por idealismos o emocionalismos, sino que planificas. Y Proverbios 24:27 dice, antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. Aquí hay varias cosas implícitas. Muy bien, hay un proyecto de construir la casa. Planificas, haces un presupuesto, pero luego cuidar los campos significa cuidar tu fuente de ingreso. Entonces, a la vez que planificas para construir, cuidas la fuente de ingreso para poder terminar lo que empezaste a construir. Jesús mismo, cuando habla de que calculemos el costo de cargar la cruz y seguirle, da este ejemplo. Lucas 14:28-30, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Muy bien, quiero ver de nuevo ese versículo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre? Muy bien, queriendo edificar una torre, ese es un proyecto. No se sienta primero, eso es planificación. Y calcula los gastos, eso es realizar un presupuesto. A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Sin la realización de una planificación y de un presupuesto, nos condenamos al fracaso. Quisiera pedirles que nos pongamos de pie. Vamos a orar un momento, por favor. Es maravilloso contar con la palabra de Dios, porque Dios nos guía a través de su palabra y la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Y alguien puede decir, pastor, ¿por qué no predicó este tema antes del mundial pasado? ¿O por qué no predicó este tema hace 5 años? Bueno, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Esto es lo que pasa con Dios. Mira, esto es lo que pasa con Dios. Dios dice, eres mi hijo y ya sé que cometiste un error financiero. Tú fuiste infiel, no me preguntaste, no me consultaste en todos tus caminos. No me diste el lugar de tu Señor. Y tomaste una decisión sin consultarme y fuiste infiel a mí. Pero tengo noticias, yo permanezco fiel. Soy tu Padre, soy tu Dios, soy tu pastor. Y si estás en un valle de sombra en tus finanzas, yo sé cómo salir de aquí. Toma mi mano, te dice el Señor,
y empieza a actuar conforme a lo que yo he establecido en mi palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Si necesito una luz en mis pies es porque estoy en oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si quizá en tu vida financiera ya no mirabas ninguna claridad, hoy Dios puede darte claridad y es paso a paso. Dios puede, a través de sus sagradas escrituras, de su sagrada palabra, Dios hace esto. Dios enseña, corrige, instruye. Lo que dice el apóstol Pablo. Y esta puede ser una serie de corrección para los errores que hemos cometido en el pasado. Y me incluyo. Yo también aprendo cuando predico. Así es que vamos a orar por ti. Y vamos a poner tus finanzas en las manos de Dios. Señor, te damos gracias. Porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te agradezco por esta congregación preciosa. Cada uno de nosotros tiene una vida financiera, Señor. Y cada uno de nosotros es responsable como administrador. A algunos les has dado 5 talentos, a otros 2, a otros 1, pero a todos nos has dado algo. Todos tenemos el recurso del tiempo, el recurso financiero que tú nos has dado y la capacidad para ser productivos. Ayúdanos a administrar bien el tiempo, el dinero y la capacidad. Que no nos quedemos estancados. Estancamiento no es fidelidad. Productividad es fidelidad, según lo que tú enseñaste en la parábola. Señor, que jamás fomentemos el materialismo en nuestros hijos. Señor, puedo recordar en este momento a una familia que se preocupa porque su hijo está lejos de ti. Y la razón por la que está lejos de ti es porque ellos le enseñaron como padres a amar el dinero. Señor, líbranos de fomentar eso en nuestros hijos. Enseñarles a amar el dinero, o que el dinero es la solución y la respuesta para todo, es traer sobre ellos todos los males. Líbranos, que podamos ser ejemplo para ellos. Señor, y a partir de ahora, en cada decisión, en cada proyecto que tú pongas en nuestro corazón, podamos planificar y hacer un presupuesto para nunca quedarnos a medias en el camino. En el nombre de Jesús te lo pido con todo mi corazón. Te pido por aquellos que tienen deudas, por aquellos que están sufriendo, Señor, en su vida financiera, o los que tienen escasez. Tú eres Jehová Jireh, el proveedor. Y ahora quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Tú que sabes que necesitas a Dios. Voy a hacer esta oración de fe para guiarte a la cruz. El apóstol Pablo dice que con el corazón creemos y con la boca confesamos. Entonces la idea de guiarte en esta oración es que tú la realices con toda fe en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Repite conmigo, Señor Jesús. Vamos, repite conmigo, Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Hoy me rindo a ti, Jesús, me entrego a ti. Gracias por tu sangre derramada para perdonarme y limpiarme. Sálvame, Jesús. Ten misericordia de mí. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.